Bienvenidos a Fortalece tu Fe, yo soy José Antonio Vergara y este es un nuevo video. Recuerde que los lunes y los viernes a las 5 de la tarde tenemos video en nuestro canal para fortalecer la fe. Nuestro tema de hoy, hábitos de gente exitosa espiritualmente. Número 2, en el video anterior hablamos de algunos hábitos de las personas exitosas espiritual y ministerialmente, pero en este segundo video queremos complementar y ahondar un poco más en características que tenían ellos y que si nosotros adoptamos como hábitos, seguro traerán para nosotros un éxito espiritual y ministerial como Dios lo ha planeado para usted y para mí, pero no solo como Dios lo ha planeado, sino como usted y yo, por supuesto, lo anhelamos. Es que cuando estudiamos las vidas de personas que sobresalieron en sus ministerios, en sus vidas espirituales, en sus servicios, muchos de ellos hacen que quedemos asombrados, pero también pareciera que son personas de otro planeta y que lo que ellos hicieron pareciera inalcanzable para nosotros, pero no es así. Recuerde algo que espero le ayude. Si algo es posible para una persona, también lo es posible para usted. Se lo diré de nuevo. Si algo es posible para otra persona, también lo es posible para usted. La diferencia no está en la persona como tal, la diferencia no está en los músculos, no está de repente en el coeficiente intelectual, ni siquiera en los títulos obtenidos. La diferencia está en el carácter y sobre todo en los hábitos, que es nuestro tema en este video y espero que le ayude. Hábitos de gente exitosa número 2, bienvenidos. Al hablar y leer de Wesley, Finney, Mueller, Spurgeon o cualquier otro de los hombres de la historia que definitivamente entran al Salón de la Fama de la Fe, como ya dije antes y mencioné en el video anterior, dicho sea de paso, hábitos de gente exitosa espiritualmente número 1. Si no lo ha visto, le voy a dejar el enlace del video y lo puede ver. Pero cuando hablamos de estas personas, cuando hablamos de cada uno de ellos, definitivamente la diferencia entre ellos y nosotros eran los hábitos. Sí, esas disciplinas constantes y persistentes que ellos practicaron durante toda su vida y que para muchos de nosotros realmente es muy difícil esa clase de hábitos, pero es lo que nos llevará a donde Dios espera y nos ayudará a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos una estructura como lo que usted ve detrás de mí, como esa que usted ve al fondo. Si usted se fija, es una estructura que tiene zapatas, que tiene fundamentos para levantar un edificio de más de 14 pisos. Pero présteme atención, la falta de hábitos han hecho que muchos con características, con cualidades, que muchos que tienen todo para lograr cosas para Dios estén estancados, detenidos, abandonados como la estructura que está en la parte de atrás. Y eso ha hecho que tengan todas las habilidades, pero las tienen así, estancadas y no han podido lograr lo que Dios espera en su vida. La falta de hábitos. Y de eso vamos a hablar en este video. Hábitos de gente exitosa número 2, hábitos que creo indispensables para que el propósito de Dios se logre, hábitos que definitivamente nos llevarán a usar cada una de las características y habilidades que hay en su vida y en la mía para llegar al nivel que Dios espera llevarnos si tenemos los hábitos correctos. Y el primer hábito del que vamos a hablar, por lo que usted está viendo, me imagino ya supone cuál es. Es un hábito que el mismo Señor Jesucristo tuvo y que cada uno de los hombres y mujeres de éxito espiritual y ministerial, por supuesto, tenían en común. Jesucristo, dice la Biblia, que a los 12 años ya discutía con los doctores de la ley. Imagínese eso. Jesús, por supuesto, y por ser un maestro de la ley, fue un ávido, escuche esto, lector y estudioso. Por supuesto, cada uno de los hombres y mujeres que tuvieron éxito espiritual y ministerial eran hombres diligentes para el estudio, para la lectura. La mayoría de nuestra generación quiere las cosas fáciles, pero este hábito es necesario si usted y yo queremos tener éxito espiritual y ministerial. Muchos de los hombres y mujeres que alcanzaron éxito, y digo éxito entre comillas, que alcanzaron o lograron el propósito de Dios ministerial y espiritual, no terminaron sus estudios de primaria, no tuvieron muchos de ellos un título universitario, pero eso no fue un limitante, eso no los detuvo y ellos fueron estudiantes empíricos, decidieron tener el hábito de estudiar, de leer, de indagar, de educarse a sí mismos si no les fuera posible una educación universitaria. La mayoría de ellos tenían una gran biblioteca, la mayoría de ellos, incluyendo el apóstol Pablo, les gustaba la lectura. Recuerde que el apóstol Pablo dice: y tráeme los libros. Él era un hombre estudioso, no solo de las escrituras, sino de otros escritores y de todo lo que pudiera aprender que ayudara a su vida. Jesucristo era un estudioso, maestro de la
la ley, y cada uno de ellos así lo eran. ¿Sabe que pasaban largo tiempo estudiando, leyendo? Muchos de ellos se acostaban a altas horas de la noche por estar adquiriendo información y conocimiento. Se habla de Juan Wesley, que tuvo que andar largos trayectos, miles y miles de kilómetros en su caballo para llegar a algunos lugares donde tenía que predicar, y se dice que él, en largas caminatas, horas de cabalgata, él estaba leyendo mientras iba a caballo. No perdía la oportunidad de leer un libro, de escribir, porque cada uno de los que estudian también escriben. ¿Sabía usted que el que deja de aprender, deja de enseñar? Si usted y yo queremos tener algún éxito ministerial o espiritual, necesitamos ser personas diligentes para estudiar, para leer, para adquirir cada vez nuevos conocimientos, porque nuestro conocimiento nos dará autoridad, además nos dará la facilidad de ejercer mejor nuestros ministerios y de lograr un mayor impacto en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ellos no desaprovechaban la oportunidad de leer un buen libro. Ellos no desaprovechaban un minuto de su tiempo para estudiar, para cada día ser mejores para la obra del Señor. Vivimos una generación demasiado liviana, una generación que ya no quiere escribir, que ya no quiere leer, una generación que en su mayoría está llenando su mente de basura mediática, y disculpe si lo digo de esa manera, que está llenando su mente de las redes sociales, de una cantidad de cosas que no les hacen crecer como personas y no les capacitan para que sean cada día mejores para la obra del Señor. Pero usted y yo haremos la diferencia y tendremos el hábito de la diligencia para estudiar, el hábito del estudio, de la lectura, y eso Dios lo usará como herramienta para lograr un mayor efecto en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Este segundo hábito de la gente exitosa espiritual y ministerialmente no solo estuvo presente en el Señor Jesús, sino en los apóstoles, el apóstol Pablo, y en cada uno de los que ha tenido un éxito, en lo que podríamos decir éxito ministerial y espiritual. Y hablo de la diligencia para el trabajo. Como decimos aquí en Colombia, ellos tenían el overol puesto como estoy yo ahora. Y es que el Señor Jesús siempre tenía una diligencia para ministrar, para predicar. Nunca estaba demasiado cansado, nunca era demasiado lejos. Muchas veces, sin haber podido comer, atendía a los enfermos o a los necesitados. Haber caminado todo un día para llegar a un lugar, y aún con el cansancio encima, y Él estaba dispuesto a atender a aquellos que lo necesitaban. Es que la palabra del Señor dice, en cuanto a lo que requiere diligencia, no perezosos. Y la obra del Señor, por supuesto, y las cosas espirituales requieren nuestra completa diligencia. El estar dispuesto siempre a hacer la obra del Señor, siempre a buscar de Dios, siempre dispuestos para Dios. De hecho, el apóstol Pablo da un consejo a su hijo Timoteo y le dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Definitivamente, personajes como Spurgeon, como Müller, o como cada uno de los que hemos venido nombrando a lo largo de los videos de hábitos de gente exitosa espiritualmente, tenían en común esto: eran diligentes para el trabajo o para la obra del Señor. Nunca estaban demasiado cansados, jamás era demasiado lejos o era demasiado tarde para atender las labores ministeriales. De hecho, cuando uno lee las biografías de ellos, leemos cómo caminaban largos trayectos, anduvieron miles y miles de kilómetros a caballo para predicar la palabra, en barcos o en autos para ir a hacer la obra del Señor. Se dice que Charles Haddon Spurgeon en una ocasión predicó tanto y durante tanto tiempo que un día se acostó a dormir el miércoles y durmió hasta el viernes del cansancio que tenía. Hemos sido nosotros en nuestra generación diligentes para predicar. Hemos sido nosotros sin excusa y dispuestos para hacer la obra del Señor. Nos hemos acostado rendidos de cansancio por haber estado predicando, por haber estado evangelizando, por haber estado haciendo lo que Dios espera que hagamos en nuestro tiempo. Creo que una de las cosas que se necesita con urgencia es la diligencia para las cosas espirituales, la diligencia para la obra del Señor. En tiempos como estos, en estos tiempos de pandemia, he visto algo que creo usted también, y es que la gente tenía diligencia para ir al supermercado, tenía diligencia para ir al banco, podía hacer una fila, podía subirse al transporte público sin ningún temor, y si lo tenía, pues lo disimulaba muy bien. Pero cuando se trata de predicar, de hacer la obra
del Señor o de ir a congregarnos, el miedo aparecía, la diligencia espiritual no estaba, porque teníamos como excusa que había un virus. Pero esto es simplemente una de las tantas excusas. Siempre está la excusa de que estoy cansado, no tengo tiempo, tengo que atender a mi familia, no tengo dinero, eso está muy lejos, etcétera, etcétera. Pero si queremos realmente tener éxito espiritual, tener éxito en nuestro ministerio, necesitamos ser diligentes para el trabajo, para la obra de Dios. Y para que usted no me mire mal, porque yo estoy cansón y el video se ha hecho demasiado largo, antes de que lo pare, déjeme darle el tercer y último hábito de gente exitosa espiritualmente, y espero que le ayude, y al final haremos una oración. Creo que este tercer hábito es indispensable si usted y yo queremos lograr algo, no solamente en nuestra vida espiritual y ministerial, sino en cualquier área de ella. Si usted y yo no tenemos este hábito del que le voy a hablar, cualquier cosa que hagamos realmente será perdida sin aplicar este tercer hábito, y es la persistencia. Cada uno de los hombres y mujeres de Dios que tuvo éxito en su vida espiritual y ministerial tuvieron en común la persistencia. Es ese hábito de intentarlo las veces que sea necesario hasta conseguirlo sin darse por vencidos. ¿Sabe cuántos ministerios, cuántos logros, cuántas metas y objetivos han dejado de alcanzarse por la falta de persistencia, por darnos por vencidos antes de tiempo, por no intentarlo una vez más, por no dar la milla extra, como diría el Señor Jesucristo? Muchos, pero estos héroes de la fe nos demostraron que la persistencia es un hábito indispensable si queremos hacer algo para el Señor. Hubo un misionero llamado Juan Patton. Juan Patton fue como misionero a los antropófagos, y cuando él estaba en Inglaterra diciendo que lo apoyaran para ir a misiones, uno de estos hombres de la iglesia se levantó y le dijo: señor Patton, usted será comido por los antropófagos, usted será comido por ellos. Eran una tribu caníbal. Y cuando Juan Patton recibe esas palabras, él queda mirando a aquel hombre y le dice: usted es más viejo que yo, morirá más temprano y los gusanos se lo van a comer, así que no tengo ningún problema en que los antropófagos me coman a mí si logro predicarle la palabra. ¡Wow! La persistencia que Juan Patton tuvo para llegarle a esta tribu fue por años. Él fue y predicó, no querían recibirlo, año tras año predicó y predicó. La persistencia estuvo presente, Dios lo respaldó. Llegó un punto donde no había lluvia y ellos decían: no sabemos orar como ora ese misionero. La persistencia en la predicación y en la oración hizo que aquellos hombres prestaran atención al mensaje y todos se convirtieron a Jesús. La persistencia estuvo presente cuando el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, fue apedreado en Listra. Después de haber visto milagros y predicado la palabra, lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto, y ¿sabe qué hace él? Se levanta, casi muerto, herido, y regresa a la ciudad. Persistencia. Cuando usted persiste en aquello a lo que Dios lo ha llamado, cuando usted persiste en su vida espiritual y ministerial, Dios enviará su bendición. Habrá victoria y Dios va a respaldar aquello para lo cual a usted y a mí nos ha llamado. Por supuesto, hay más hábitos que cada uno de estos hombres y mujeres tenían en común y que les ayudaron a tener ese éxito espiritual o ministerial. Pero hemos hablado algunos que considero esenciales para lograr aquello que Dios espera. Dios espera que usted y yo demos resultados. Dios espera que usted y yo seamos efectivos en aquello que Él nos ha llamado a hacer. Y por supuesto, escuche con atención, que no sea su culpa ni la mía, no sea nuestra negligencia, nuestra pereza, la razón por la que no lleguemos al propósito que Dios tiene para nosotros. Ore conmigo y pidamos al Señor que nos ayude, que nuestros hábitos sean hábitos que nos lleven a lograr cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, que los hábitos que usted y yo practiquemos, y que si necesitamos adicionar otros a nuestra manera de ser y de vivir, el Señor nos ayude y así lograrlo. Señor, gracias. Gracias porque al estudiar la vida de hombres en la historia bíblica y en la historia de nuestra era, Señor, nos inspiras y ayúdanos a cada día a tener el carácter, la disciplina y los hábitos que necesitamos para ser, Señor, el instrumento que tú esperas para cada uno de nosotros. Cada uno que me ve, Señor, y está del otro lado de la pantalla, estoy seguro tiene el mismo deseo que yo tengo: ser mejores para ti, hacer tu obra, ser efectivos, Señor, corresponder al privilegio que tenemos de no solo ser tus hijos, sino tus siervos. Por eso hoy oro para que nos ayudes, para que en el nombre de Jesús cada herramienta que tú has puesto a nuestra disposición la podamos usar. Espíritu Santo, danos el dominio propio, ayúdanos, guíanos, direcciónanos para tener los hábitos que nos llevarán a ser personas exitosas espiritualmente.